ese propósito de las parábolas o de estas historias que nos revela Jesús, que nos muestra Jesús, pues tienen un propósito y es revelar el reino de Dios. La revelación del reino de Dios. Cómo se mueve el reino de Dios. Y cómo espera que nosotros, siendo parte de ese reino, nos comportemos. Y así que en este pasaje pues hay unas verdades y hay cosas que realmente nos confrontan con lo que tiene que ver con lo que ahora que acabamos de leer del trigo y la cizaña. Esta parábola, pasajes más adelante, en mismo Mateo, unos versículos más adelante, Jesús nos da una cosmovisión, nos da una visión amplia acerca de ello. Y esa visión habla en Mateo 13, 36 al 43, habla acerca de una cosa. Primero, Jesús se presenta como el agricultor y como el que siembra la semilla. Tranquilos. 2, el campo es el mundo. 3, la buena semilla es su pueblo y sus herederos. 4, presenta a Satanás como el enemigo. 5, al hablar de la cosecha, da una revelación sobre el fin del mundo. 6, presenta a los ángeles como cosechadores. 7, revela sobre la clasificación entre los verdaderos herederos o los hijos de Dios y los que hacen lo malo. Y finalmente, habla acerca de un juicio final que es concordante con lo que vemos en el Apocalipsis y en algunas otras partes de la Biblia. Así que, ¿por qué, si haría necesario en nosotros en este momento, traer esta parábola si Jesús ya la explicó? Si Jesús ya nos dio una visión amplia acerca de ello. Pues la realidad es que la palabra es viva en todo tiempo y es necesario para nosotros hoy en día que la palabra sea traída a nuestro contexto, sea traída a nuestra realidad, sea traída a esta iglesia. Cómo esta palabra es aplicada en nosotros o los que están viéndonos a través de redes que tal vez que pertenezcan a otras iglesias. Así que traer esta palabra a este tiempo y a nuestro contexto realmente nos va a dar una visión más profunda como iglesia y como persona. El título de hoy es, coloquémoslo allí, ¿ya lo tenemos? Mi sí definitivo a Cristo. Entonces, como les decía, para entender la fuerza de esta parábola o la fuerza de esta enseñanza de Jesús, pues se hace necesario que nosotros nos adentremos un poco en el contexto de la época. Estamos hablando del siglo I, estamos hablando de una época donde estaban los romanos, donde estaban los judíos, donde había unas autoridades que era el Sanedrín también para los judíos, ¿no? Y todos ellos, entre los romanos y el Sanedrín, pues regían unas reglas y regían unas ciertos comportamientos que deberían de tener el pueblo en ese momento, que estaba bajo en el mando, en este caso de Roma. Así que adentrándonos en ello, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es por qué Jesús trae esta palabra. Y es que resulta que en el siglo I y más o menos 3 siglos antes, que es donde comienza el tema con esto, es de que había una práctica que se llamaba el sabotaje rural. Ese sabotaje rural se trataba básicamente de que iba alguien a un campo, sembraba cizaña y con el tiempo pues esa cosecha finalmente ¿qué? Se dañaba. Y era algo realmente muy complejo en esta época. Tanto así que un tiempo después, Roma toma la decisión de condenar este tipo de comportamientos
y ya daba unos castigos para Roma en ese momento. Esta planta, básicamente, podríamos conocerla y la podríamos asimilar bajo varios nombres, la cual ha sido nombrada. Ojo a los nombres, voy a dar solamente 5, pero hay muchos. 5 nombres. 1, engaño. 2, borracha. 3, darnel. 4, ojo a este, falso trigo. Y 5, raigras venenoso. Algo bastante interesante, ¿no? Cómo nombran esta planta y las diferentes clasificaciones que le podrían dar en este momento. Esta, básicamente, tenía 2 características. Se parecía mucho al trigo y durante las primeras etapas de crecimiento, pues, no se podía reconocer. Crecía igualito. Si las colocamos las 2 plantas, el trigo y la cizaña, son exactamente iguales o casi iguales a la vista si las colocamos en sus etapas de crecimiento. Algo muy curioso que quiero hacer un paréntesis allí, es muy curioso cuando a mí, por ejemplo, me dicen, yo soy saxofonista, toco saxofón, esa fue mi profesión y fue lo que elegí como profesión, y cuando me dicen, oiga usted, qué bonito que tocas a trompeta, hermano. Y yo, gracias. Sí, es algo bastante interesante. La gente confunde, no tiene claridad de qué es un saxofón o qué es una trompeta. Ahora imaginémonos el trigo y la cizaña dentro de nosotros. Si no sabemos a profundidad y si no empezamos a entrar en comunión con Dios. Y esto tenía 3 problemas básicamente la cizaña. Contaminaba las cosechas, no producía alimento y era venenosa. En grandes cantidades tendía a ser venenosa. Con un único objetivo, destruir el campo desde la parte interna y desestabilizar el sustento. En ese momento, uno de los principales sustentos de los agricultores era el trigo. Con ello hacían pan y hacían diferentes cosas. Así que poner cizaña en el trigo realmente desestabilizaba. Era algo bastante agresivo. Y fuera de eso, como con ello hacían pan, con ello hacían diferentes cosas, si se mezclaban, podía llegar a ser venenoso e inclusive matar a las personas. Así que, adentrándonos en este contexto, esto trae una revelación interesante en su primera etapa del pasaje. Es que en el campo, miremos el campo, hay trigo y hay cizaña. Y adentrándonos en todo este contexto, no todo lo que está en el campo le ha dado un sí definitivo a Cristo. Pregunta, ¿he dado un sí definitivo a Cristo o solamente estoy creciendo al lado de? Bueno, porque no es lo mismo, ojo a esto, estar en una iglesia a pertenecer a Cristo. Son cosas diferentes. No es lo mismo estar en una iglesia que pertenecer a Cristo. Hoy en día, ser cristiano está de moda. Me volví cristiano. Pero ojo, pilas con esto que acabamos de decir. Como primer punto, entonces tenemos de que en el campo de Dios conviven el trigo y la cizaña. Mire a su alrededor, mire a su vecino en este momento. ¿Tiene cara de cizaña? ¿Tiene cara de trigo? ¿De qué cara tiene su vecino? O mirémonos en un espejo, ¿de qué tengo cara? Bien. Mateo 13, 24 al 25,
Vamos a colocar esos primeros pasajes. Dice entonces, retomemos, la siguiente historia o parábola que contó Jesús, el reino del cielo es como, ojo, o es semejante a un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró malas hierbas entre el trigo y se escabulló. Así que a pesar de que hay buena semilla, a pesar de que el trigo está allí, también hay cizaña. Las dos están juntas. Y eso nos enseña que básicamente las dos pueden existir. Las dos se alimentan del mismo campo. Así que aquí podríamos pensar que verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo o solamente aparentamos ser personas del reino o aparentamos ser personas de un campo. Unos pasajes más adelante también, en otra parábola, habla acerca de que el reino de Dios es como una red de pesca, ¿no? Donde se echa la red y se recogen toda clase de peces. Si hablamos de peces, ¿quién tendría, no sé, cara de tilapia, de bagre? ¿No? Así que el evangelismo recoge toda clase de peces, recoge diferentes tipos de semilla, tanto cizaña como trigo. Eso hace el evangelismo. Pero, ¿qué podría ser el campo? En este caso para nosotros, pues básicamente, si lo traemos a nuestro contexto, a este contexto local, es nuestra iglesia. Si hablamos de Cali, dentro del campo de Cali, pues tenemos diferentes iglesias. O sea, miren toda la visión que hay. Esto puede ser tanto personal como entre iglesias, como a nivel nacional, a nivel mundial. Podemos tener una visión muy amplia acerca de ello. Esto significa entonces que asistir a la iglesia o hacer la formación, ¿quiénes están haciendo formación? Eso, hacer la formación no garantiza una verdadera conversión. Ni asistir, ni hacer formaciones. Ni todos los cursos teológicos que usted se pueda imaginar o de Biblia que hayan. Eso no garantiza una verdadera conversión. Servir en un ministerio, mis compañeros de la alabanza, ¿garantiza? No. Eso no garantiza. Tener conocimiento bíblico tampoco garantiza. Gente que es que yo quiero aprender Biblia y quiero aprender Biblia. ¿Y su vida realmente hay conversión? Así que, teniendo esto en cuenta, la cizaña y el trigo se parecen, hablan parecido y se comportan parecido. Pero siempre hay algo que los diferencia. Y ese algo se llama el fruto. Dice la Biblia en Mateo 7:16, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No son las palabras, no es su apariencia, es el fruto. Por eso el verdadero cristianismo no se trata solamente de decir que creo en Cristo, que soy cristiano, que voy a una iglesia, sino que es realmente tener una convicción de haberle dado un sí a Cristo en mi vida y que mi vida camine con Cristo. Segundo punto, la cizaña. Vamos a adentrarnos un poquitico en la cizaña. Miremos a ver si hay cizaña por ahí o no en nosotros o alrededor. A ver cuántas cizañas hay aquí, ¿no? A ver. Una fe aparente. La cizaña tiene características espirituales muy interesantes. Primero, imita al trigo, es decir, que se parece. ¿Recuerdan el saxofón, la trompeta? Como me dicen a mí, ¿no?
O como le dicen a mi esposa, que, tan bonito que toca la guitarra, ¿no? Y ella toca es bajo eléctrico. Esos dos instrumentos aparentemente medio se parecen, pero son diferentes. ¿Sí? Muchas personas pueden parecer cristianas, hablan lenguaje cristiano, conocen versículos, participan de actividades. Es decir, tienen la capacidad de imitar. Ahorita Edwin nos decía, imiten a Cristo. La cizaña no imita a Cristo, la cizaña imita al hombre. Imita a los cristianos, no a Cristo. ¿Listo? Dice, pero su corazón nunca ha sido verdaderamente rendido. Nunca han rendido su corazón. Jesús habló de este tipo de personas cuando dijo, en Mateo 15:8, dijo, este pueblo me honra ¿de qué? De labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea que podemos alabar, glorificar al Señor, podemos hacer de todo. Pero su corazón, ¿qué? Está lejos. No hay disposición del corazón. Mateo 13:26, en este caso, dice, cuando cultivó, ese sí lo tenemos allí, eso. Cuando el cultivo comenzó a crecer, a producir granos, dice que la maleza también, ¿qué? Creció. O sea que hay un crecimiento en la cizaña también, ¿no? En otro pasaje, perdón, en el mismo pasaje, pero en otra versión, nos dice, cuando las semillas de trigo produjeron espiga, los trabajadores se dieron cuenta que había cizaña. O sea que hay una etapa que nos puede decir si es cizaña o no. Hay una etapa donde se empiezan a diferenciar, donde la cizaña se empieza a quemar, donde la cizaña empieza a exponer sus verdaderas intenciones y su verdadero yo. ¿Cómo sabemos entonces si hay cizaña? ¿O estamos siendo cizaña? Porque puede que estemos siendo cizaña. 1. No cambian su carácter. Yo recuerdo que cuando comencé el cristianismo, yo decía, yo voy a ir a esa iglesia, pero yo no voy a dejar tal cosa. Yo voy a ir por allá, pero no, esos hermanos, aleluya, no. Yo voy porque me gusta escuchar, solamente me gusta escuchar, me gusta ver cómo hacen, es que predican tan bonito. Entonces, están interesados en escuchar un mensaje, en escuchar buena música tal vez, en que los abracen, les den palmaditas y eso. Pero nunca están dispuestos a cambiar su carácter, es decir, que haya una verdadera conversión en sí mismos. Y una de las cosas por las cuales pasa eso es que físicamente la cizaña, y hablando de la planta propiamente, la cizaña crece, pero llega a un punto en el que cuando crece, nunca madura. Y aparte de que nunca madura, permanece erguida. Permanece erguida. Y permanece verde. Nunca madura. ¿Y esto qué es básicamente? Pues no renunciar a un yo. Y cuando no renunciamos a un yo, pues estamos siendo más cizaña que realmente trigo. 2. No desarrollan amor por los demás. La cizaña tiene raíces ramificadas, muy profundas, y extrae los nutrientes del trigo a su alrededor. La cizaña arruina el buen grano. Así que recuerden que la cizaña es contaminosa, ¿no? Contamina alrededor. Cuando la planta tiene muchas raíces, por eso más adelante dice, no la arranquen, porque tiene demasiadas raíces adentro del campo, y si la arrancan el resto. Y ahí es donde nos encontramos con personas tóxicas, a veces dentro de las iglesias, de que se van y con ese se llevan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas delante, bajo aparentes circunstancias valederas. Porque recuerden que se parece.
3, no tienen hambre por Dios. Solamente vienen, asisten, calientan banca, como dicen por ahí. Pero no hay un hambre real por Dios. 4, no muestran transformación. Crece pero no madura, ya lo hablamos. E inclusive para los romanos de la época, para ellos era llamado infélix, con X al final. Ello significa infértil. No produce fruto, no produce nada. Solamente crece y hace bulto ahí. Y el peligro de todo esto es que básicamente se vive engañado. No solamente engaña a los demás, sino que se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque está creciendo alrededor de una comunidad, tal vez. Y que me parece muy interesante, tienden a ser legalistas a veces. A veces ellos tienden a ser legalistas. Dice en Mateo 15, 8 al 9, dice, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensan en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las dije o que yo las enseñé. Entonces, Lorena nos explicaba ahora 8 días que la abuelita la llevaba a un sitio donde pues, se tenían que vestir de cierta forma y si no se vestía así entonces es pecado o comportarse de cierta forma. Un poco de reglas que se inventan sin ninguna necesidad y que usan muchas veces la palabra como un pretexto para sacar reglas que nunca nos enseñaron. Y no entienden los contextos que hay detrás de todo eso. Alguien en algún momento siempre me recalcó, me dijo, todo versículo, toda palabra sin contexto va a ser un pretexto. Usted con un versículo puede hacer magia y no tiene el contexto. De ahí puede sacar reglas, puede sacar un poco de cosas. Si no entendemos a profundidad los contextos de la Biblia. Entonces, finalmente, pues es una persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Está en una iglesia, todo, puede hacer de todo, pasar por los niveles, hacer nivel 4. Por aquí hay gente haciendo nivel 4, pero nunca rindió su vida a Cristo. Por eso Jesús les dijo, o nos dijo algo muy fuerte, en Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ha complicado, ¿no? Ha complicado esto. Así que la fe no es un tema de solamente confesión, sino de rendición de nuestra vida. Si nuestra vida no está rendida, solamente lo único que estamos haciendo es confesándola. Confesando a Cristo, que listo es valedero, hay que confesar a Cristo. Pero si mi vida no está rendida a Cristo, allí habría que repensar un poco el cristianismo que estamos viviendo. Tres. Vamos a hablar ahora del trigo. El trigo es una vida que da, ¿qué? Fruto. Así que recordemos, la diferencia en el trigo y la cizaña no se ve al principio. Todos van creciendo junticos. Al final es que se ve la diferencia. ¿Recuerdan que les dije que la cizaña crece, pero nunca madura y se queda erguida? A diferencia del trigo, el trigo se carga y por el peso del fruto de la carga, el trigo hace esto, se agacha. Esa es la naturaleza del trigo. Crece, madura, físicamente se ve la madurez, porque la planta se pone como de un color amarillo, y finalmente el peso del fruto hace que el fruto, ¿qué? Ríndala, en este caso, el trigo. ¿La cizaña tiene un fruto? Sí. Tiene un fruto, pero ese fruto es tan hueco que no hace en ningún momento peso. Se queda ahí. Se queda en puro aire nomás. Así que llega un momento donde el trigo comienza a producir granos, ¿no?
Y algo muy interesante que ocurre entonces es que la planta se dobla. ¿Esto qué significa o qué verdad podemos sacar de esto referente del trigo? Es que refleja el carácter de Cristo y vive en humildad al producir fruto. Recordemos que vivir en humildad es una cuestión de carácter, no es algo físico, es una cuestión de carácter que nosotros deberíamos de tener al producir fruto. No es simplemente produzco fruto y mire cuántos frutos estoy produciendo. No, eso es inflado. Sino realmente estar rendido, ser humilde, ser una persona reverente a Dios y respetar nuestras autoridades, respetar a quienes también nos rodean. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y aquí hay una cosa bastante interesante, porque cuando dice de que permanece, y esa es la clave de todo, el que permanece en mí, y no solamente eso, y yo en él, para que Jesús pueda permanecer en mí, tengo que haber rendido mi carácter. De lo contrario, no va a permanecer en mí, va a decir como que, bueno, está ahí de labios nada más. Así que dice, el que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Esto quiere decir que es una transformación de vida de forma constante, no es algo estático. Todo lo estático se daña, se estanca, se muere. Así que si estamos viviendo una etapa de estanque o estancada, pilas. Si el agua se queda quieta, se pudre. Un agua de un florero, déjelo 15 días. Déjelo 15 días. En estos días mi esposa compró unas flores, las dejamos lo más de bonitas ahí en el comedor. Y yo empecé a ver de que el agua tenía como unas cosas blancas allí todas raras. Y yo dije, ¿ves esto por qué estará tan raro? Y yo me acercaba ahí y no pasaba nada. O sea, cuando la destapé, ¡ay! Olor a podrido. A podrido. Y eso pasa con esto, con todos nosotros. A veces aparentamos estar ahí, bonitos, estáticos, el florero bonito, o ser una semilla bonita y todo el asunto. Vaya, destape eso, ¿yo? Empiezan a salir, como decimos por ahí, todos los chukis. Así que es una vida rendida. Una vida rendida es amor, es servicio, obediencia, humildad y perseverancia. A ello es lo que nos referimos con una vida rendida. No quiere decir esto entonces que nosotros tengamos que vivir en perfección. ¿Por qué qué? Porque estamos en un cuerpo de carne que siente, tenemos en cierta forma nuestro carácter, cada persona es diferente. Pero una persona que es consciente de todas estas cosas está todo el tiempo rendido a Cristo y dejando que Cristo vaya renovando, vaya cambiando, y si tiene que volver a hacerlo, pues vuelve y lo hace. Persevera, mantiene en Cristo su constante transformación. Amén. Por último, dice el cuarto punto, la cosecha revelará la verdad. Y es aquí donde hay una verdad bastante ambiciosa, bastante de pronto compleja para nosotros sobre esto. Dice Mateo 13, del 27 al 30, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Recordemos, él le dice, eso es obra del enemigo. O sea que aquí o en algún lugar pueden estar sembrados personas por el enemigo.
Todo está revuelto, ¿no? La arrancamos y ¿qué decía el pasaje? Que si la arrancábamos, no. No, porque si no daña el resto. Yo creo que muchos de pronto se soñarán como de pronto con ciertas personas, ¿no? Como que, uy, ojalá este se vaya porque es que... ¿Cierto? Pero tiene un gran peligro eso, de que muchas veces cuando se arranca, arranca con el trigo también. O como dirían por ahí, Señor, llévatelo o yo te lo mando. ¿No? Ojo, entonces no. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Y aquí es donde viene esa verdad sobre la cosecha. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza y la aten en manojos y la quemen y pongan el trigo en el granero. Así que esto es algo realmente muy, muy serio el que Jesús nos habla acerca de ese juicio final, acerca de estas revelaciones que tienen que ver con el fin de los tiempos, ¿no? El trigo y la cizaña serán separados, a pesar de que hayan crecido juntos, no tienen el mismo destino. Y esto nos recuerda que llegará el día en que Dios revelará lo que realmente hay, ¿en qué? En nuestros corazones. Así que pilas con el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente hemos rendido nuestro corazón al Señor? ¿Realmente sí ha sido un sí definitivo a Cristo o simplemente le hemos dicho a Cristo, sí Señor, sí estoy contigo, de labios? ¿Realmente estamos en constante transformación con Él? ¿Estamos dejando que Él nos forme? ¿Estamos realmente haciendo como dice su palabra, ¿no? Que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Cristo? Todo gira en torno ¿a quién? A Cristo, en todo momento. Así que si nuestra vida no está girando en torno a Cristo, si no hay esa constante transformación, como lo decía antes, tenemos que reevaluar si realmente le hemos dicho que sí a Cristo. Preguntémonos por un momento, ¿cuánto tiempo llevamos aquí en la iglesia? O no hablemos de la iglesia, hablemos de nuestro proceso de pronto que abarque más iglesias, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Un año? ¿10? ¿20? ¿50? Y después, sobre todo de pronto para quienes llevemos más tiempo, ¿ese fruto o esa madurez se está dando o no se está dando? Porque si no se está dando, entonces hay que tomar decisiones. Hay que tomar una decisión de un sí definitivo a Cristo. Entonces, vamos a ir finalizando acá. Un sí definitivo a Cristo, entonces, no es solamente levantar las manos, no es repetir oraciones. ¿Cuántos han hecho la oración de fe? Yo creo que casi todos, ¿cierto? Levantemos la mano ahí. Eso, casi todos. Que de pronto en algún momento le hemos dicho, vamos a hacer la oración de fe y hacemos oraciones de fe. No se trata de repetir oraciones. Y es una decisión profunda del corazón. Todo esto se trata de decisión, de decidir si realmente mi vida le pertenece a Cristo, de decidir que mi futuro le pertenece a Cristo, decidir que mis decisiones le pertenecen a Cristo y de que mi corazón le pertenece a Cristo. Son varias cosas que tenemos que rendir. Y cuando miramos esto del futuro, allí encontramos bastante complejidad porque las personas muchas veces buscan opciones tratando de asegurar un futuro sin pensar de que en Él es de que debemos estar dependientes. Hay desconfianza en Dios, por eso nos preocupa a veces el futuro, por eso nos preocupa a veces qué va a pasar mañana con esto o con lo otro. Otros toman decisiones inclusive más extremistas, ¿no? Ir de pronto a
a prácticas ocultistas para que le digan a ver cuál va a ser el marido o cuál va a ser su futuro en ciertas cosas, ¿no? Hablando de algo un poco ya más extremo. Así que esto no significa solamente de como si fuéramos a firmar un papel que firmamos una vez y ya, aquí firmé, ya dije que sí, soy cristiano, sino que es una constante confirmación, una constante trayectoria donde hay relación con Dios en todo momento, en lo privado, en la obediencia, en comunión con Él. Y ahí sí se va a ver un fruto verdadero. Ahí sí se va a ocasionar o se va a reflejar un verdadero fruto. Bueno, vamos a darle ese sí definitivo a Cristo. ¿Nos confrontamos o no? ¿Sí? Bueno, pues le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a hoy tener en cuenta estas cosas. No digamos sí porque sí, porque decir sí a Cristo es bueno, sino porque realmente nosotros queremos transformar nuestra vida. Queremos dejar que Cristo se refleje en nosotros. Queremos dejar que Cristo realmente, al reflejarse en nosotros, también ayudemos a otros a que se reflejen en ellos. No esperemos a quemarnos. No esperemos a que a través de esa apariencia cristiana o a través de esa aparente cristianismo ocultar las verdades que tenemos en nuestras vidas, los inconvenientes. Si eso no se rinde, vamos a seguir inmaduros. Si eso no se rinde, lo único que vamos a hacer es envenenar a los demás. Porque empezamos a untar a los demás, tal vez de nuestros propios pensamientos, no de los de Cristo. Y termina afectando la vida de quienes están alrededor, de las familias, de nuestros propios hermanos en la iglesia, o de nuestra gente que está en los trabajos. Porque recuerden, a pesar de crecer juntos, al final se va a revelar todo. Llega un punto de quiebre. Llega un punto en el que por más que tratemos de aparentarlo, eso no va a dar, se va a quebrar. Así que oremos. Quienes quieran salir acá adelante lo pueden hacer para que le demos ese sí real a Cristo, un sí completo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque hoy nos has confrontado, porque hoy nos has traído esta palabra, Señor, para que entendamos de que nuestro sí debe ser un sí verdadero. No debe ser una apariencia, no debe ser una moda, no debe ser simplemente algo para asistir a una iglesia o para obtener el favor de los dirigentes de una iglesia, Señor. Sino que este sí traiga el favor tuyo. Ese favor, Señor, que transforma. Amado Cristo, que siempre nuestra vida esté rendida a ti. Hoy, Señor, te damos ese sí, Señor. Lo colocamos delante de ti. Cada uno allí en su puesto, expóngale a Cristo en este momento todo eso que usted oculta. Nadie lo está viendo, solamente Cristo lo está viendo. Coloquémoslo delante de Él y que sea Él el que transforme eso. Démosle la llave a Cristo de nuestro corazón. Démosle esa llave a Él para que Él pueda entrar, para que realmente pueda transformar nuestra vida. Señor, en tus manos entregamos todo aquello que hoy coloco delante de ti, Señor, mi carácter, mi yo. Coloco delante de ti mi vida, Señor. Haz que todo esto, Señor, que he cargado o que simplemente está haciendo que tenga un cristianismo aparente, Señor, pues que sea transformado. Hoy tenemos la oportunidad de que
si estamos siendo cizaña, podamos convertirnos en trigo, algo que la planta por sí misma no puede hacer, pero con las verdaderas decisiones de nuestra vida, como personas que podemos decir sí a Cristo de una forma verdadera, tenemos la oportunidad de pasar de ser cizaña a ser trigo, a ser personas que producen fruto para ti, para tu reino, Señor, a ser personas que producen un fruto verdadero y que tu reino se siga expandiendo en la tierra que tanto lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy colocamos todo ello delante de ti. Coloco nuestras familias, Señor. Colocamos, Señor, nuestras enfermedades. Colocamos, Señor, absolutamente todo delante de tus pies, porque en ti, Señor, todo es muchísimo más fácil, Señor. Amén.